Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando acceso a nuestros participantes. Muchas gracias, Daniel. Y pues bueno, voy presentando en nombre de las maestrías en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara en México y la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje de la Universidad La Salle en Colombia. Agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y actualmente tengo el gusto de participar como coordinadora de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, acá en UDG Virtual. Y bueno, esta tarde tengo el gusto de acompañarlos como su anfitriona. El tema que abordaremos hoy es inteligencia artificial y procesos de aprendizaje. Y bueno, para ello tenemos dos invitados muy especiales, a quienes voy a presentar a continuación. Por un lado, tenemos al maestro Jorge Edison Rojas Rodríguez, quien es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. Tiene un magíster en Comunicación y Educación Audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía en España. Él es docente y asesor pedagógico de la Dirección de Educación y Learning de la Universidad de La Salle y también participa como diseñador instruccional experto en la adecuación de contenidos digitales para el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje. Bienvenido, maestro Jorge. Muchísimas gracias por la presentación y bienvenidos todos. Muy bien, pues también nos acompaña esta tarde el doctor Rafael Morales Gamboa, quien es profesor de tiempo completo del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Matemáticas, maestro en Ciencias Computacionales y doctor en Inteligencia Artificial. El doctor Morales es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento en el nivel 1 y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son los sistemas de conocimiento y ecosistemas digitales en educación. Quiero señalar también que el doctor Morales forma parte del núcleo académico básico de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y es docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Bienvenido, doctor Rafael. Perdón, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a retomar de manera muy rápida la dinámica de la sesión, al tiempo que les compartiré que esta es la última sesión de este ciclo escolar. Entonces, bueno, pues nuestros invitados van a exponer el tema que hoy nos trae por aquí en un lapso de 20 minutos máximo. Nos van a ofrecer algunas preguntas detonadoras para el intercambio con todos los que estamos aquí en la sesión. Después, todos los participantes podrán enviar sus dudas y comentarios a través del chat y al final de la sesión estaremos en posibilidad de abrir los micrófonos y comenzar este diálogo también. Pues si les parece, comenzamos con la exposición del maestro Jorge Rojas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Me voy a permitir compartir pantalla para iniciar con el proceso. Bueno, pues decirles, con el profesor Rafael lo que hemos decidido y hemos pensado es que es muy importante que todos tengamos una contextualización de lo que está sucediendo en inteligencia artificial. Puede ser que algunos sean mucho más expertos, algunos hasta ahora entrando al tema, pero pues es importante que todos más o menos igualemos un poco y entendamos lo que está sucediendo. Inicialmente, decir que, por supuesto, es bastante común en este momento encontrar en noticias en diferentes lugares que, pues, noticias sobre inteligencia artificial, pero vale la pena mencionar que nosotros, todos ustedes y yo, ya hemos utilizado inteligencia artificial desde hace
bastante tiempo. El traductor de Google en sí mismo, que seguramente todos hemos tenido la posibilidad de usarlo alguna vez, es una inteligencia artificial. Siri para Apple, Amazon, Alexa, el asistente de Google, el asistente de Microsoft, que es Cortana. La mayoría de estas inteligencias artificiales son casi que podríamos definir como del uso común, pero es hasta este momento que todo el contexto de la inteligencia artificial ha revivido y digamos que todo el debate está alrededor de este tema, porque efectivamente desde noviembre del año pasado surgió ChatGPT, que seguramente lo hemos escuchado y es probablemente lo que ha surgido de diferente con esta inteligencia artificial es que crea cosas para las que no estábamos seguramente preparados. Para hacer una contextualización muy rápida y muy básica, la cuestión es que las inteligencias artificiales lo que ya nos permiten a nosotros es acceder a los contenidos de una manera muy diferente. Y es que si antes yo necesitaba un poema, por ejemplo, acerca de la educación y la inteligencia artificial, podía intentar buscar en Google a ver si alguien de pronto había creado un poema, pero ahora la cuestión es un poco diferente porque yo con un prompt es una palabra técnica para un mensaje que le envío yo como una orden a una inteligencia artificial, con un prompt de este tipo en el que yo le digo, crea un poema sobre la educación e inteligencia artificial donde las palabras de cada línea empiecen por cada letra del abecedario. Pues lo que sucede es que esta inteligencia artificial empieza a desarrollar el proceso. Analicen ustedes la complejidad de hacer un poema con estas características. Nosotros, cualquier ser humano que quiera hacerlo, podríamos hacerlo mejor, seguramente, pero ¿cuánto tiempo nos llevaría el poder realizarlo? Entonces vemos el abecedario, vemos los textos que se van presentando allí. Y esto, por supuesto, genera una disrupción y una manera nueva y diferente con la que nos relacionamos ahora con los contenidos, que ha sido pues al final un debate siempre en términos educativos y a ello iremos. Decirles, el hecho de que existan inteligencias artificiales como estas, como DALL-E o Midjourney para la creación de imágenes, tan realistas como seguramente ya hemos tenido la oportunidad de ver en internet, al Papa vestido de rapero o a Trump siendo atrapado por policías, pues son herramientas de inteligencia artificial que nos permiten hacer esto en segundos y que si bien yo hubiera podido ya hacer un montaje del Papa vestido de rapero, me hubiera llevado mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, la cuestión no es que hagan todo absolutamente diferente, es que están agilizando los tiempos y es que una inteligencia ya lo crea por nosotros a través de ese pequeño mensajito que es un prompt. Imaginen ustedes inteligencias artificiales como Eleven Labs, que es una inteligencia artificial que lo que hace es clonar la voz con que tenga un audio mío de aproximadamente 10 segundos, ya puede analizar el registro de mi voz y decir los mensajes que cualquier persona escriba. Entonces, si combinamos imagen con voz, podríamos empezar a pensar, y vale la pena esto para la discusión, y es en una sociedad tan profundamente entregada a las pantallas, a los videos, a las videollamadas, cómo va a ser este uso de las inteligencias artificiales, porque hay inteligencias artificiales donde pueden crear un avatar con mi rostro. Eleven Labs puede clonar mi voz y automáticamente podrían hacer una videollamada otra persona con mis características.
Hace poco, les cuento como anécdota personal, surgió por determinado evento que yo estaba por fuera de mi apartamento, pero un amigo mío tenía que venir hasta el apartamento a recoger mi carro. Y la manera para yo decirle al vigilante que por favor lo dejara, que él tenía la llave, que necesitaba que sacara mi carro, fue a través de una videollamada. Y justamente con mi amigo lo que hablábamos es, esto en unos años no va a ser posible porque una videollamada ya no va a garantizar nada. Una voz, imagínense ustedes presidentes creados por inteligencia artificial con la voz del presidente iniciando guerras y resulta que no surgió de allí, simplemente de inteligencia artificial. Vale la pena hacernos todas esas preguntas en un mundo tan de pantallas. Por supuesto, todo esto nos genera una preocupación a todos sobre lo que sucederá con las inteligencias artificiales. Entonces, han habido diferentes movimientos, probablemente ustedes han tenido la oportunidad de escuchar algunos de ellos, y es que hay propuestas para detener avances de las inteligencias artificiales. Hace un tiempo, algunos grandes, digamos, unas grandes firmas como Yuval Noah Harari, que es un sociólogo y pensador muy importante en este momento a nivel mundial, estaba allí el Elon Musk y etcétera, crearon una carta abierta diciendo que era muy importante que se pausaran por 6 meses los experimentos con inteligencia artificial. ¿Esto a qué se debe? A que en sentido estricto es un poco incontrolable. Es decir, ellos lo que plantean es que pausando 6 meses sería bueno como para analizar, para empezar a ver, y que estos avances, porque estos avances pueden representar un profundo cambio para la historia de la vida de la humanidad en la Tierra, entonces deben ser administrados y medidos con varios recursos. De hecho, la semana pasada salió un nuevo comunicado donde se habla de los riesgos de la inteligencia artificial, hablando acerca de que mitigar los riesgos de la inteligencia artificial debe ser una prioridad global porque esto puede representar problemas del tamaño de una pandemia o una guerra nuclear. Estamos hablando de extinción, casi puede sonar alarmante, pero se está hablando de este tema. Y dentro de los firmantes, curiosamente, se encuentra el CEO de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, el CEO de Google DeepMind, una de las principales fuentes de creación de inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, que trabajaba en Google y que junto a Joshua Bengio se les considera padrinos de la inteligencia artificial. Él trabajando desde Google, que hace poco renunció justamente para poder alertar a las personas sobre los peligros de la inteligencia artificial, y Joshua porque ha trabajado con redes neuronales e inteligencia artificial. De ahí en adelante, una gran cantidad de firmas, de personajes manifestando su preocupación, y por supuesto, pues a nosotros que nos queda también estar allí muy alerta. La misma OpenAI, el creador de la empresa creadora de ChatGPT, ha sacado un comunicado ya hablando acerca de una superinteligencia. ¿Esto qué nos dice? Y esto fue sacado la semana pasada, y es que es muy probable, como van las cosas, que dentro de los próximos 10 años los sistemas de inteligencia artificial excedan a las habilidades de los expertos en casi todos los dominios y que produzcan, digamos, del mismo nivel que lo hacen hoy largas corporaciones. Entonces, todo esto que se está planteando allí es alrededor, y eso es algo que tenemos que nosotros también hablar e invitar a las personas con las que hablemos del tema, y es que se necesita una regulación de las inteligencias artificiales. Legalmente no existe hasta el momento
gran estructura legal o preocupación legal, o en Colombia pues no hay una regulación clara sobre lo que se puede y no se puede con inteligencia artificial. De hecho, en las instituciones educativas todavía es un problema entender que si un estudiante hace un texto con ayuda de ChatGPT, ¿cómo son los derechos de autor ahí? ¿Quién hizo esto? Si lo hicieron entre los dos, debería decir autor Jorge Rojas y ChatGPT, o no, porque es una máquina y está, digamos, entre comillas, y está aprovechando esa inteligencia. Entonces, muy importante todos estos debates que los tengamos allí presente. Otra de las preguntas que dejo en el aire para que podamos discutir es, ¿cuál es el papel que debemos asumir en medio de tanta incertidumbre? Que evidentemente incertidumbre hay. Y yo lo que considero es que uno de los caminos es mantenernos informados con los avances de la inteligencia artificial en dos sentidos. Uno, mantenernos informados de las nuevas tecnologías que salen, y en otro sentido, mantenernos informados con respecto a las posibles regulaciones que puedan existir. Sentir miedo por las inteligencias artificiales a pesar de toda esta incertidumbre y todo este caos, me recordó a mí que alguna vez había leído sobre esta historia, y es cuando llegaron los cajeros a Colombia, había mucha angustia por parte de las personas que trabajaban como cajeros en los bancos, porque sentían que con la llegada de cajeros electrónicos iban a perder sus empleos, porque pues había un cajero electrónico, ¿para qué íbamos a necesitar un cajero? Algo así es lo que sucede con las inteligencias artificiales, y es que sentimos, no, se van a perder empleos. Noten ustedes que lo que pasó con el sector bancario fue lo que se podría denominar como una transformación. Están los cajeros, las personas que ayudan dentro del banco con este tema, y el cajero electrónico. Pero entonces lo que sucedió es que cambió el rol de la persona que trabajaba, porque puede hacer muchas más otras cosas. No tiene que dedicarse a entregar dinero, porque eso es un proceso manual, eso es un proceso operativo, y justamente pues eso lo puede hacer un cajero electrónico. Entonces, en ese sentido, utilizar las inteligencias artificiales para mí es absolutamente necesario como profesionales. Es absolutamente necesario, y estas dos imágenes que ven allí es la comparación que yo hago, y es que nos digan, tiene que llegar de aquí hasta la punta cono sur de Argentina, Tierra de Fuego, y puede utilizar los métodos habituales, como irse en carreta, o utilizar inteligencias artificiales que lo pueden ayudar a moverse más rápido. Es una suerte de comparación en medio de qué vamos a hacer como profesionales. Decirle a nuestros estudiantes, no, no, el avión no. Nadie fue como cuando nosotros éramos niños, seguramente a muchos de nosotros nos sucedió, y que era como usted puede hacer la tarea cuando estábamos en la escuela, pero sin internet. No busquen internet, o no busquen en carta, o no puede utilizar el computador. No, tiene que hacerlo solo leyendo el texto. Pues nosotros, dentro del campo de la educación, tenemos que cuestionarnos esa labor, y es decir, bueno, nosotros como docentes vamos a prohibir. Esta es una época para prohibir, para decir no se puede. Yo pensaría que no ese es el camino. En este momento ya inició un poco la competencia, y el conocimiento en inteligencia artificial va a hacer que, como los cajeros del banco, quienes solo pensaban que su labor era entregar billetes y no más, seguramente se quedaron sin empleo. Quienes pudieron transformar su labor y decir, ah, bueno, pues ya no entrego billetes, pero yo de pronto puedo crear formularios para los créditos, puedo ayudar a una persona a sacar una tarjeta, puedo ampliar sus horizontes de cosas que no puede hacer la inteligencia artificial, pues seguramente allí es donde vamos a poder un poco encontrar nuestro lugar. Porque la presencia de las inteligencias artificiales
no reemplazará, o sea, hasta el momento podemos decir que no reemplaza por completo el papel del educador. Es decir, lo llena, lo acompaña, lo complementa porque los aspectos emocionales son nuestros y ese es un poco nuestro valor y nuestro poder. Decir, para finalizar, que yo considero que todos tenemos que estar evidentemente al tanto de los cambios que trae la inteligencia artificial en términos educativos, pero la educación nosotros tenemos un debate que hemos venido ocultando y es desde hace años, desde la época, desde el conductismo puro, y es que hemos pensado que el conocimiento es el eje de la educación. Entonces el profesor tenía que tener todo el conocimiento en la cabeza para, entre comillas, transmitirlo, y entonces el estudiante tenía que aprender química diciendo hidrógeno H, litio, Li, sodio, Na, potasio, K, rubidio, RB, y una cuestión allá de memorizar. Nosotros como educadores tenemos que empezar a discutir acerca de que el fin no es el conocimiento. La cuestión son las competencias y las habilidades que podemos desarrollar en nuestros estudiantes, que la educación debería desarrollar para a partir de eso, que el estudiante pueda incluso acceder al conocimiento él mismo. Yo que necesito que él memorice la tabla periódica o que tenga las habilidades y las capacidades suficientes para, por ejemplo, cuando busque en Internet, saber curar la información, saber reconocer en dónde sí puede indagar, en qué lugares seguramente la información no va a ser tan confiable. Esos son competencias digitales y habilidades que se deberían desarrollar. Por supuesto, aquí hay un gran debate alrededor de la ética, y es que la ética debe ser prioridad en los procesos formativos. Va a ser absolutamente imposible detectar que los estudiantes hagan trabajos con inteligencia artificial. En este momento hay unas herramientas, probablemente como ChatGPT Zero, que no funciona tanto. La que tiene OpenAI, lo máximo que puede decir es posible y es probable que el estudiante haya hecho un trabajo copiando, digamos, de inteligencia artificial. Pero con la evolución de las inteligencias artificiales, lo que va a suceder es que van a mejorar y a mejorar, y seguramente habrá un momento en el que la manera en la que se presentan la información y los contenidos sea como un humano y sea indetectable. Pensar las inteligencias artificiales es mi invitación como un apoyo para los docentes, como un apoyo. Miren, siempre probablemente en nuestros países como los que hemos tenido la oportunidad de ser docentes, hemos encontrado en el sistema educativo un problema, y es que un docente con 40 estudiantes no podemos pretender que el docente lleve en su cabeza 40 procesos. Entonces decimos, no, que es que la evaluación, por ejemplo, no es un momento, es un proceso. La educación no es calificar porque una nota no define a nadie, es el proceso que el estudiante ha llevado. Pero si yo tengo 40 o 45 estudiantes, ¿cómo hago para llevar 45 procesos? Una de las invitaciones es que la inteligencia artificial tenga la posibilidad de ayudarnos a acompañar estudiantes en términos de tutorías, aclaración de dudas, y que pueda ser casi que un tutor y un acompañante de una manera personalizada, respondiendo las preguntas personales que tenga el estudiante, y seguramente ya para nosotros como docentes, la transformación de todas esas cosas operativas que podemos omitir, que las pueda hacer una inteligencia artificial y no nosotros. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profe Jorge. Pues en algún punto de tu presentación me sentí como en un episodio de Black Mirror. Fue muy interesante. Muy bien, pues ahora cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Morales. Adelante, por favor. Hola, voy a compartir mi pantalla.
Se debe estar viendo la presentación y se debe estar viendo ya en modo presentación, ¿sí? En eso está. Listo. Listo, perfecto. Bueno, voy a tratar de irme rápido. Ya muchas cosas ya se dijeron, entonces eso me ayuda un poco. Voy a comenzar con conceptos muy básicos, lo artificial de la inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué la llamamos inteligencia artificial? Yo creo que hay dos factores clave para entender la inteligencia artificial. Una es que, perdón, la inteligencia artificial opera sobre un sustrato físico, igual que nosotros tenemos un sustrato físico, pero a diferencia de lo que sucede con los humanos, con los animales, con las plantas, es un sustrato físico que no ha surgido naturalmente. No ha surgido naturalmente por fuerzas físicas, químicas o biológicas, ha sido una construcción del ser humano, no es artificial en ese sentido. Y el otro aspecto clave es que opera de manera muy diferente a como operamos los seres humanos. Ha sido una de las cosas más difíciles de entender cuando interactuamos con inteligencia artificial, cuando observamos comportamientos inteligentes como los que acaba de presentar el profesor en la interacción con ChatGPT, por ejemplo. Nos cuesta mucho trabajo pensar que la manera en que eso se produce es totalmente diferente a la manera en que lo hacemos los seres humanos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la inteligencia artificial? Bueno, va a cumplir prácticamente 70 años en el 2026. El trabajo de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial se asume el origen en 1956, aunque pudiera decirse que ocurrió 2 años antes, y ha pasado por una enorme variedad de técnicas para resolver problemas difíciles. Y generalmente lo que podemos decir, ha habido como dos tendencias. Por un lado, una tendencia inicial hacia modelar la mente humana, ¿sí? El modelo a lo que se quería construir era algo que se pareciera a la mente humana, ¿no? Entonces la aspiración fue muy arriba, se le tiró muy arriba a la mente humana, las capacidades mentales más características de la mente humana. Y poco a poco, al topar con pared, a tratar de resolver estos problemas, se ha ido bajando la aspiración y cada vez se va acercando más hacia lo que podríamos llamar el sustrato de la mente humana, que viene a ser el cerebro, ¿sí? Las redes neuronales profundas, que es lo que está produciendo todo este boom de desarrollo de la inteligencia artificial, ya no trata de modelar necesariamente la mente humana, sino que se basa en modelos que simulan, digamos, en buena medida el comportamiento del cerebro humano. Ahora, por otro lado, también observamos una tendencia de lo que podríamos llamar la programación, donde los desarrolladores de la inteligencia artificial le daban a la inteligencia artificial el conocimiento y las habilidades para resolver los problemas, hacia el aprendizaje, en el cual el programador, el desarrollador de la inteligencia artificial, lo que hace es producir la estructura, la arquitectura del sistema, y ya el conocimiento del sistema y las habilidades del sistema son desarrollados de manera automática mediante un proceso de aprendizaje, ¿sí? Esa ha sido también una de las tendencias que ha producido los resultados que observamos a la fecha. Ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial ha venido acompañado y ha sido apoyado en gran medida por el desarrollo de la tecnología. O sea, lo que observamos es una enorme capacidad de desarrollo de la tecnología digital, tanto en procesamiento de información como en almacenamiento de información, tanto en corto plazo como en largo plazo. Y más recientemente, desde mediados del siglo pasado, un poquito más adelante, hasta ahora, pues lo que es la interconexión en red. Y cada vez tenemos más computadoras, cada vez son más poderosas y cada vez están más interconectadas. Lo cual pues plantea lo que en relación con temas como la superinteligencia, se plantean preguntas como ¿hasta dónde puede este tipo de tecnología apoyar el desarrollo de una inteligencia que pueda llegar a ser equiparable a la inteligencia de los seres humanos? Ahora,
lo que sucede en la realidad, hasta el momento, más allá de todo esto que boom de la inteligencia artificial, es que el mundo real es muy complejo, ¿sí? El mundo real en el cual evolucionamos como seres humanos y el mundo real en el que vivimos actualmente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, es muy complejo y la inteligencia artificial todavía tiene muchos problemas para lidiar con él. La inteligencia artificial funciona mucho mejor en entornos mucho más acotados. Pero ChatGPT hace maravillas, pero en un chat, ¿sí? No lo pueden ver sentado ahí en su sala y platicar con él como platicarían con otra persona. Es difícil, ¿no? No lo pueden poner en la calle a que converse con todo el mundo tampoco. Es muy difícil todavía. Entonces, la inteligencia artificial todavía, que es la otra gran pregunta, si es un todavía o es un no va a poder lidiar con un mundo complejo como el mundo con el que nosotros lidiamos todos los días. De hecho, es muy interesante porque generalmente cuando la inteligencia artificial logra algo maravilloso, decimos, nos maravillamos con ello, pero lo que nosotros hacemos todos los días, eso no lo puede hacer. Y nosotros no nos maravillamos con ello, ¿no? No nos maravillamos con el hecho de que esas cosas que para nosotros son tan fáciles, para la inteligencia artificial todavía son tan difíciles. Ahora, uno se preguntaría, bueno, y entonces, ¿qué pasa con ChatGPT? ¿Qué pasa con todo esto que está sucediendo? ¿Por qué es tan potente si todavía tiene sus problemas la inteligencia artificial? Y yo creo que la mejor explicación es que el mundo digital se ha vuelto también muy complejo y su complejidad sigue creciendo. ¿Ok? Y entonces lo que sucede es que tienes un entorno cada vez más complejo, con más cantidad de información, con más entes interactuando todos los días en él, y entonces eso habilita de la manera en que sucedió de manera natural con los seres humanos y con los animales a través de un proceso de evolución, habilita a la inteligencia artificial a enriquecer su capacidad de procesamiento de información, su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis, de generación, porque tiene mucho de dónde aprender, ¿no? Entonces, el gran factor clave de todo lo que está sucediendo actualmente con la inteligencia artificial es esa enorme, gigantesca, monstruosa cantidad de información en un formato que es accesible y adecuado además para la manera en que operan las computadoras. Por lo que podemos decir de alguna manera que el verdadero nativo digital realmente es la inteligencia artificial y va mejorando, ¿no? Se va adaptando conforme la información aumenta. Ahora, algo que también tenemos que tener en mente es que este boom de la inteligencia artificial es una réplica de algo que ha sucedido muchas veces, ¿no? En 1956 había grandes expectativas, en los 70 había grandes expectativas, en los 80 había grandes expectativas, a principios de siglo había grandes expectativas cuando se venció al campeón de ajedrez, por ejemplo. Lo que se llaman los ciclos de las expectativas infladas de Gartner ocurren frecuentemente también en inteligencia artificial. Y yo creo que estamos en un boom, en el pico de las expectativas infladas. La inteligencia artificial es lo máximo, la superinteligencia está por llegar, está a la vuelta de la esquina. Pero lo que yo espero que venga es la caída en un valle de desilusión, porque muchas de estas expectativas no se cumplan, porque yo creo que hay un límite importante a la manera en que se está haciendo inteligencia artificial actualmente, que no lo encontramos ahorita porque está apenas desarrollando, pero lo vamos a encontrar en unos cuantos años, lo cual no quiere decir, como lo comentó Jorge, que muchas cosas, muchas capacidades de la inteligencia artificial permeen nuestra vida como lo han hecho otras capacidades que han pasado hasta cierto punto desapercibidas, que están ahí, que han estado operando y que han transformado nuestra vida sin necesidad de ser esa cosa mágica, gigantesca que se espera que pueda suceder con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica de un reporte
se produce con cierta frecuencia, creo que es anualmente o bianual, que es el futuro del trabajo. Y lo que pueden ver del lado izquierdo son 10, 11 empleos que son los que más se espera que crezcan en los próximos años, en los próximos 5 años. Y del otro lado tienen empleos que son los que se espera que más efectos negativos tengan en los próximos 5 años, consecuencia pues de la evolución de la sociedad y de la tecnología, ¿no? Entonces, pues lo que pueden ver de manera muy natural es que del lado derecho casi todas las actividades que están a la alza son actividades relacionadas con datos, relacionadas con informática, relacionadas con inteligencia artificial. Y del lado izquierdo, muchas de las actividades que están a la baja, digamos, tienen que ver con cuestiones que pueden ser automatizadas. Entonces, es un poco lo que digo, sí, hay mucha expectativa inflada, pero eso no quiere decir que no haya un efecto profundo en la sociedad con la introducción de este tipo de nuevas tecnologías. Ahora, yéndonos hacia la educación, la aplicación, el interés por aplicar la inteligencia artificial a la educación tiene también ya sus años. De hecho, se podría decir que una de las primeras áreas donde se pensó que la inteligencia artificial podría ser útil fue en el ámbito de la educación. Y ha habido muchos desarrollos desde entonces, ¿sí? Lo que se conocen, digamos, como los sistemas educativos inteligentes clásicos, como serían los tutores inteligentes, los sistemas de recomendación, que con base en lo que el estudiante ha podido o no ha podido hacer, el sistema le puede recomendar otros ejercicios, otras lecturas, otras actividades. Interfaces adaptativas que se adaptan a los estilos de aprendizaje, a las capacidades o discapacidades de los estudiantes, de los docentes, que presentan el contenido de maneras que resaltan los aspectos que el estudiante necesita apreciar mejor. Y luego los entornos inteligentes para el aprendizaje, que son como espacios más amplios donde puede haber una colección de herramientas que apoyen al estudiante en sus procesos de formación. Generalmente, mucho ha estado enfocado en atender al estudiante. La motivación viene en buena medida de una publicación de Bloom, si mal no recuerdo, del efecto 2 sigma. El efecto 2 sigma de Bloom dice que la tutoría personalizada genera un desempeño de los estudiantes 2 desviaciones estándar por encima de lo que hubiera sucedido en el aula. Y eso se ha buscado, ¿no? Eso se ha buscado, generar sistemas inteligentes que de alguna otra forma puedan apoyar al proceso educativo para que los estudiantes puedan tener ese boom, ese incremento en su desempeño, en sus procesos de aprendizaje. Ahora, a esto se suma pues todo lo que estamos observando actualmente. Tenemos por un lado herramientas inteligentes, como sería, que ya se comentó, el traductor automático, es una manera de poder acceder a contenidos que de otra forma a lo mejor no se pudieran, no serían accesibles. Herramientas inteligentes para resolver problemas en matemáticas, ecuaciones en matemáticas, para hacer graficaciones espectaculares, análisis de datos. Por el otro lado tenemos también, y es, digamos, parte del boom actual de la inteligencia artificial, la generación de contenidos y todo lo que es el problema que se comenta mucho, el ChatGPT, esa capacidad que tiene la tecnología actualmente para generar texto, para generar imágenes, para generar audios, para generar multimedia que parece ser como si fuera generada por un ser humano, ¿sí? Entonces, es parte de la preocupación, creo yo, en el ámbito de la educación y se escucha por todos lados. ¿Qué vamos a hacer ahora que llega ChatGPT? Aunque muchas veces cuando nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer ahora, nos preocupamos más por los aspectos administrativos del otorgamiento de una calificación al estudiante que por qué vamos a hacer en términos de educación, qué vamos a hacer en términos de promover qué aprendizaje, cómo es que vamos a trabajar para que los chavos aprendan mejor ya que tenemos estas herramientas. Y bueno, finalmente está un aspecto muy interesante que en el caso de la educación a distancia puede ser un factor clave, que es el aspecto del acompañamiento.
¿sí? El tener a alguien ahí con quien puedes conversar en cualquier momento, que te contesta, que parece tener cierto afecto por ti y con el que puedes interactuar en altas horas de la noche cuando no has acabado de hacer la tarea, ya estás medio deprimido. Ese tipo de sistemas también se están usando y han tenido efectos muy importantes, aun y cuando el desempeño de los sistemas no sea muy bueno. O sea, el estudiante se da cuenta que es un robot y dice, ah, es un robot, pero sigue conversando con él de todos modos, ¿no? Entonces, voy a comentar un caso muy concreto. Este es una chica, 30 años, trabaja en una compañía transnacional muy importante. Trabaja en el tema de automatización, pero también tiene problemas de optimización, de identificar patrones para resolver problemas de diferencias en cobranza, por ejemplo, ¿no? En el área de finanzas. Entonces, tenía un problema, tenía un conjunto muy grande de datos, necesitaba encontrar una relación entre dos variables, quería probar si un cierto tipo de relación existía o no existía, y lo que hizo fue preguntarle a ChatGPT, y más o menos el texto no es literal, pero es más o menos lo que me contó. Dice, y me dio una propuesta, y la probé y que funciona. Y entonces dijo, bueno, pues si entonces funcionó, la probó, funcionó, dijo, vamos a ver si puedo usar a ChatGPT para levantar el nivel y subir a un segundo nivel de procesamiento de los datos y de análisis de patrones. Y bueno, ChatGPT le da una propuesta, la prueba y también funciona. Y entonces lo que me comenta, dice, bueno, me está cayendo bien ChatGPT, ¿no? Y yo lo asocio esto con algo que sucedió también con los MOOC, el famoso caso de los MOOC, que por un lado se han criticado muchísimo por el enorme factor de abandono que tienen los MOOC, pero por otro lado lo que se puede decir es que si bien los MOOC están ofreciendo educación gratuita, abierta, a todo el mundo, quienes lo están aprovechando no son quienes más necesitan esa educación. Quienes los están aprovechando son los que están en condiciones para sacar ventaja de ellos. Lo mismo está pasando y seguramente va a pasar con ChatGPT. No se van, quienes más lo necesitan, quienes pueden aprender de ChatGPT, quienes pueden aprovechar una herramienta como esta, un profesor disponible todo el tiempo para contestar cualquier pregunta en un lenguaje natural sin necesidad de codificarlo como se hace para Google. No lo van a aprovechar quienes más lo necesitan, los van a aprovechar quienes tienen las competencias, quienes tienen las habilidades, quienes tienen los conocimientos, las actitudes para sacar ventaja de este tipo de herramientas. Y yo creo que este es el factor clave en lo que tenemos que pensar cuando retomamos el tema de la educación. Y las dos grandes preguntas que tenemos que hacer ya no es cómo vamos a hacer para evaluar si el estudiante hizo la tarea o no. ¿A quién le vamos a dar la calificación si la mitad del trabajo lo hizo con ChatGPT? Lo que tenemos que pensar es qué es lo que tenemos que enseñar. Y yo creo que dos propuestas. Por un lado, que el énfasis no debe estar en lo que puede hacer fácilmente una computadora, con o sin inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el énfasis está ahí, lo que va a aprender ese estudiante no le va a servir. Porque eso puede ser realizado por una computadora y entonces va a ser desplazado en su trabajo. ¿Ok? Y yo creo que también el pensamiento crítico es clave para entender el mundo actual, para entender las ventajas y las desventajas de este tipo de herramientas y poder hacer un uso crítico de ellas. Y el otro punto clave es cómo enseñar. Yo creo que si les pedimos hacer lo que pueden hacer con ChatGPT más fácil, lo van a hacer con ChatGPT o con cualquier otra herramienta digital. O sea, no podemos pensar más en actividades que el estudiante pueda resolver sin necesidad de esforzarse usando una herramienta como ChatGPT. Algo que ha pasado en el caso de las matemáticas con las calculadoras. ¿Sí? Si el chavo puede usar una calculadora para resolver el problema, va a usar una calculadora. O sea, no lo va a pensar dos veces. ¿Para qué se va a esforzar en hacer las cosas a mano y aprender el algoritmo cuando tiene un instrumento que le resuelve el problema? Lo mismo va a pasar con este tipo de tecnologías. Si el chavo lo puede hacer fácilmente
con esa herramienta y no está motivado para aprender haciéndolo por su cuenta, lo va a hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que no va a poder hacer con ChatGPT? Cosas que estén contextualizadas, cosas que estén, problemas, actividades que estén aterrizadas en su contexto personal, en su ambiente local, que ChatGPT y herramientas como la inteligencia artificial están más limitadas para acceder a ello. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Rafa. Híjole, me quedo con esto que decías de la brecha, de cómo se incrementa la brecha digital a partir de estas tecnologías. No puedo dejar de compartir. Sí, ya se dejó de compartir. Ah, perfecto. Bien. Sí, ya te vemos. Yo no Muy veo, bien. pero luego lo veré. Pues vamos a retomar algunas observaciones y preguntas de las personas que nos acompañan. Ahí los agradecimientos y las felicitaciones los voy a dejar para pasárselos luego por chat. Y si les parece, nos centramos en las preguntas. La doctora Cristina nos pregunta, ¿cómo sensibilizar a nuestros estudiantes para un uso crítico y ético de las inteligencias artificiales? ¿Quién quiere contestar? Bueno, en lo que lo piensan, digo la siguiente. ¿Cuál sería el papel de las universidades para contribuir a que la inteligencia artificial tienda a mejorar las capacidades en los individuos bajo perspectivas de ética, derechos humanos, protección de información y en general para favorecer el desarrollo sostenible, que está muy vinculada con la anterior? Bien, no sé si Jorge quiera comenzar o... Sí, sí, pues si quieres puedo empezar yo. Adelante, por favor. Gracias. Me parece una pregunta muy interesante y muy de profes. Claro, todos estamos absolutamente aterrorizados y asustados diciendo, ¿qué vamos a hacer con nuestros estudiantes si pueden copiar las tareas? Allí, por supuesto, que hay un debate ético. ¿Cómo hacemos para enseñarle a los estudiantes que no deberían copiarlas? Pero a mí me parece que esto es una pregunta a la que el profe Rafael le estaba dando respuesta hace un rato, y es que probablemente una de las maneras, por supuesto, de llegar a ese debate ético es creando y desarrollando actividades que para los estudiantes sea imposible hacer a través de ChatGPT, por ejemplo. Entonces, si dentro de las actividades que yo realizo como docente, tengo la posibilidad de generar un debate, de escuchar a los estudiantes, de generar pensamiento crítico, de que presenten sus puntos de vista, allí voy a estar ganando por dos lados. Efectivamente, puedo tratar el tema de la ética y efectivamente me estoy asegurando un poco de que salga de ellos. Yo lo que creo es, y también uniéndome completamente a lo que decía el profe Rafael, y es que si tenemos una calculadora y se puede usar la calculadora, la vamos a usar. Y la van a usar los estudiantes pequeños, la van a usar estudiantes de doctorado, la van a usar personas para hacer ponencias y presidentes para dar sus discursos. Es decir, eso hace parte de nuestra naturaleza humana porque es agilizar los procesos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Reconfigurar nuestra estructura mental de docentes, de decir, no, es que la tarea es, escriba un párrafo o haga un resumen o tienen que transformarse todas esas tareas. Yo, por ejemplo, les cuento como anécdota personal, y yo en mis clases, por ahí hay estudiantes que he visto, y desde que llegó ChatGPT yo les he dicho, para todas las tareas que ustedes van a realizar aquí, pueden utilizar ChatGPT, para todas. El tema es que yo, de las actividades de donde saco las notas, posiblemente son participaciones en clase, debates que se encuentran, la creación, por ejemplo, la presentación de videos tipo noticiarios que sean absolutamente llamativos. Una de mis tareas, de hecho,
porque intento acercar a los estudiantes, maestrantes, a sus estudiantes pequeños, es que hagan un TikTok haciendo un tutorial. Eso no lo va a hacer ChatGPT, que pueden sacar de allá herramientas que les pueda ayudar, pero yo necesito es que el trabajo que ellos realicen los vincule con sus estudiantes, un poco los vincule a las tecnologías actuales, y en ese sentido creo que un poco la respuesta va por también reconfigurar nuestra labor como docentes. Gracias. Adelante, Rafa. Sí, bueno, en general coincido con lo que comenta Jorge. Yo creo que el uso crítico y ético de lo que sea es algo que necesitamos hacer en la educación. O sea, ahorita estamos preocupados por la inteligencia artificial, pero antes hemos estado preocupados por las drogas o por las armas o por la fuerza, cuando los chicos son fuertes y pueden hacer bullying a los otros compañeros, o por la inteligencia, cuando los chicos son inteligentes y saben manipular a otros, ¿no? Entonces, el uso crítico y ético es algo que necesitamos desarrollar en general, no necesariamente en el caso específico de la inteligencia artificial. Y no creo que haya algo que sea específico de la inteligencia artificial, sino más bien es una actitud general en la formación, en la educación, de desarrollo de ese pensamiento crítico, de esa reflexión, de la autocrítica, de capacidad de autogestión, de cambiar la perspectiva del docente. Generalmente tenemos un problema y es que muchos docentes lo que quieren tener es control de la clase. Y el control de la clase generalmente se logra de manera autoritaria, haciendo las cosas que se tienen que hacer porque el docente lo dice, obedeciendo las órdenes del docente porque el docente lo dice, aprendiendo las cosas que se aprenden porque el docente lo dice, sin incorporar al estudiante en el proceso, sin que el estudiante participe de manera activa, de manera reflexiva y en un momento dado de manera crítica y particularmente autocrítica de su proceso de formación, de su actitud, de la manera en que se relaciona con los demás. Entonces, yo creo que no es un problema específico de la inteligencia artificial, sino es un reto para la educación en general. Y entonces, pues en ese sentido, las soluciones pues, son mucho más amplias. Con esta respuesta, Rafa, me quedé pensando en una frase de la cultura pop de todo superpoder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esta fuerza, Así es. Y yo creo que aplica al docente, ¿no? Así es. Al docente se le coloca en el aula en un rol privilegiado. Es el docente. Hay muchos estudiantes, pero hay un docente. Y es el docente que tiene, en principio, pues todo el poder, ¿no? Pero entonces si lo usa así de manera autoritaria, de manera dictatorial, de manera de que aquí el que sabe soy yo y el que piensa soy yo y ustedes están para obedecerme, pues no se va a desarrollar el pensamiento crítico ni el uso crítico ni ético de nada, ¿no? Simplemente vamos a desarrollar capacidad de obediencia, capacidad de sumisión, disciplina, pero muy poco más, ¿no? Muy bien. Pues Omar Alejandro nos pregunta si con toda esta evolución de la tecnología artificial, ¿creen que llegue el momento en que las universidades e instituciones educativas desaparezcan y como consecuencia las funciones educativas de las y los maestros y que sean las inteligencias artificiales quienes eduquen a los futuros profesionales? ¿Cuáles creen ustedes que serían los estudios profesionales que se impartirían en un futuro? Bueno, pues con respecto a esta pregunta, yo lo que creo es que inicialmente tenemos que decir que de los próximos años en términos de inteligencia artificial, se puede decir que nadie
está en la capacidad de predecir lo que va a suceder, es decir, hasta dónde va a llegar con la superinteligencia o no. Es decir, se puede empezar a intuir hacia dónde va el camino, pero no es posible decir de aquí a 10 años o a 5 años vamos a estar en esta situación. Sin embargo, con respecto a esta hipótesis de si las instituciones educativas se eliminan por una inteligencia artificial, yo lo que creo es que es probable que en algún momento haya esa opción de que estudiantes puedan hacer sus cursos a través de inteligencia artificial, como justamente lo que es las instituciones educativas que ofrecen cursos MOOC. Por supuesto que va a llegar el momento en que se van a crear cursos MOOC totalmente atravesados por inteligencia artificial, pero yo lo que les diré es, eso no va a ser, creo yo, el genérico y lo que va a suceder para todos los humanos estudiando de la misma manera, porque ustedes y yo sabemos que el principal objetivo de ir a una institución educativa, por ejemplo, un niño o un adolescente, principal objetivo no es que aprenda, no es que vaya ya a llenarse de información en la cabeza. El primer objetivo es la socialización, la capacidad de hablar con otros seres humanos, de trabajar colaborativamente, de hallarse como un sujeto en medio de un entorno social, porque cuando salga a trabajar, cuando salga a la vida adulta, pues se va a encontrar con un entorno social. Entonces la institución educativa es una suerte de preparación. Si yo en algún momento tuviera mis hijos que tienen la posibilidad de no ir a una institución educativa y hacer sus cursos a través de inteligencia artificial, yo no lo permitiría porque estoy perdiendo el objetivo principal de la institución educativa, que es la socialización. En ese sentido, lo veo como una opción, pero no creo que vaya a ser el estándar. Bueno, yo como lo veo es que las instituciones educativas, en particular, cuando hablamos del sistema público, de educación en el sistema más grande, sistema público, las universidades públicas, es un sistema que se mueve muy despacio. Es un sistema que está acostumbrado a caminar lento, a revisar las cosas con cuidado. Es un sistema que además se ha desarrollado de una manera bastante rígida. ¿Por qué? Porque funcionaba, ¿no? Porque funcionaba así, funcionaba tener a los estudiantes acomodados por rango de edad, tenerlos todos metidos en un aula, tener una fecha de inicio y una fecha de fin para las actividades escolares, tener la misma actividad para todos los estudiantes. Y lo mismo aplica en el ámbito de la universidad, ¿no? Ese esquema ha funcionó muy bien, pero la sociedad se está transformando y tenemos actualmente una sociedad que se mueve muy rápido. Una sociedad donde la tecnología está cambiando muy rápido, donde los puestos de trabajo están cambiando muy rápido, donde la manera en que interactuamos, nos comunicamos, la manera en que consumimos productos, donde compramos los productos está cambiando radicalmente. La manera en que accedemos al entretenimiento también está cambiando mucho. La sociedad se está moviendo muy rápido y la educación se está desfasando. ¿Okay? Un programa de estudio se revisa cada, ¿cuánto? ¿No? 5 o 6 años. 5 o 6 años la tecnología ha dado pasos muy grandes, los trabajos han cambiado, muchas cosas cambian en 5 años, ¿no? Entonces, cuando lo que se ha comentado muchas veces, ¿no? Que cuando el estudiante entra a la universidad y cuando sale, el mundo ya es otro, ¿no? Pero el programa educativo sigue siendo el que se planeó al inicio cuando el estudiante entró a la universidad. Entonces, lo que ha sucedido es que esta necesidad de flexibilidad de la educación la han estado supliendo otros nuevos actores. Las escuelas, las universidades privadas es un caso particular que se enfocan más, que son más ágiles, donde las decisiones se pueden tomar más rápido, pero más recientemente todo este movimiento, por ejemplo, de los MOOC, Coursera, Udemy, edX, Khan Academy, todo este tipo de agentes que empiezan a surgir y que empiezan a poder ofrecer educación
que la sociedad además empieza a aceptar. Es el caso, por ejemplo, mi hijo entró a trabajar en una empresa, bueno, a hacer su servicio, sus prácticas profesionales en una empresa. Resulta que es una empresa de headhunting, o sea, buscan gente en el área de tecnología, buscaban gente que hiciera análisis de datos, programación en Python, lo que ustedes se puedan imaginar. Y entonces, pues mi hijo que empezaba haciendo sus prácticas profesionales ahí, empieza a ver los sueldos que están pagando en esos puestos y dice, no, pues yo necesito saber entonces de tecnología, ¿no? Y no va a ir a la universidad pública a tomar otra licenciatura que en 4 años lo va a capacitar para poder, digamos, saber de tecnología o hacer un diplomado, hacer una especialidad o hacer una maestría. Lo que hace es ir a Coursera, tomar 6, 7 cursos y poner todos sus certificados en LinkedIn y decir, bueno, ahora estoy capacitado para hacer esto, 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 esto y esto. Eso es lo que está pasando, creo yo, con la educación. Y la inteligencia artificial puede tener un rol muy importante. Imagínense actualmente qué es lo que hacemos, igual es el problema de los MOOC, ¿no? El docente no puede atender a 100,000 estudiantes al mismo tiempo. Es imposible. Pero ChatGPT sí lo puede hacer. ¿Sí? Y entonces lo que vas a tener es un curso para 100,000 personas que se abrió cuando las 100,000 personas lo necesitaron y tuvieron una atención personalizada por ChatGPT a lo largo de todo el proceso, que además ChatGPT no dormía, les contestaba cuando lo necesitaban, no se tardaba una semana o 24 horas, como muchas veces sucede, por ejemplo, de educación en línea, sino que le contestaba inmediatamente, recibía su trabajo, lo revisaba y le retroalimentaba. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es un aumento de la flexibilidad de los procesos educativos con el soporte de la inteligencia artificial, acompañado de un mayor grado de personalización y de adaptación a las necesidades del individuo, y eso no lo va a ofrecer la universidad, lo van a ofrecer esos nuevos agentes externos. Y entonces, ¿qué va a pasar con la universidad? No sabemos bien qué va a pasar con la universidad, pero yo creo que sí tiene un déficit muy importante en ese sentido de falta de flexibilidad para el contexto actual y lo que aparece que viene. Muchas gracias, Rafa. Quisiera yo aquí hacer una pregunta, porque hace un momento decían que esta atención personalizada o este seguimiento a través del chat GPT se podría dar siempre y cuando bueno, se hablaba de este aprendizaje contextualizado. Entonces, tendríamos que generar una base de información muy robusta para que entonces se pueda tener esta atención masiva. O sea, lo que quiero decir es que no estamos tan cerca tampoco de tener esta capacidad de atención de 100,000, aunque sea con ChatGPT o cualquier otra herramienta, ¿no? O sea, creo que sí valdría la pena como retomarlo desde aquí y que tengamos claro que sí es una posibilidad, pero que sigue siendo nuestro trabajo como profesores, el acompañamiento y estos diseños de experiencias de aprendizaje contextualizadas. Liliana Lisset nos pregunta si la pandemia vino a acelerar el uso de la inteligencia artificial. Pues yo lo que pienso es que no es tan fácil intuir si es que la inteligencia artificial se aceleró o no por la pandemia, pero lo que sí podemos intuir es que lo que impulsó fue una digitalización de nuestra sociedad. Es decir, nosotros ya veníamos acercándonos a todo el uso del Internet y de los computadores. Nosotros, porque estamos en la academia, lo vemos como común, como algo común, pero muchos lugares de diferentes lugares del mundo, personas nunca habían utilizado un computador, nunca habían entrado a Internet, nunca se habían pasado a este tema digital, y la pandemia sí nos obligó. Es decir, mi familia, papás, abuelos, mi sobrino, todos entendieron lo que era utilizar un computador, lo que era acercarse a todos los temas digitales debido a la pandemia, porque no hubo opción cuando todos estamos encerrados.
Entonces, ¿eso qué es lo que sí genera en este momento? Que la inteligencia artificial, al salir de esta manera, digamos, tan abierta, pues muchas más personas puedan acceder a ella porque el acceso está a un clic, es una página web. Muchas personas antes no hubieran ingresado porque jamás habían utilizado un celular o un computador, ahora que están más cerca de todo el campo digital, entonces seguramente esta explosión de inteligencia artificial ha sido mucho más grande e impactante de lo que hubiera sido si no tuviéramos una sociedad tan digitalizada, un poco empujada por la pandemia. Sí, coincido básicamente. Yo creo que efectivamente lo que floreció, digamos, fue un uso más generalizado de la tecnología digital para atender muchos procesos que se hacían de manera manual o de manera presencial, y que nos vimos forzados a probar otras opciones, y que muchas veces esas opciones fueron las que se quedaron, ¿no? Ahora, eso hace también que estamos más sensibles a la tecnología porque nos vimos forzados a hacer un uso más generalizado de ella, y entonces estamos más sensibles a desarrollos tecnológicos impactantes, se podría decir, como es el caso de la inteligencia artificial. Probablemente si la pandemia no hubiera sucedido, ChatGPT se hubiera desarrollado y no hubiera causado la conmoción que causó, ¿no? Porque estamos más conscientes del rol que están ocupando las tecnologías digitales ahora de lo que estábamos antes de la pandemia. De acuerdo. Lidia Mendoza, a quien saludamos, que está en Chiapas, nos pregunta si se han realizado foros o paneles de discusión con estudiantes para externar su opinión o puntos de vista sobre el uso de la inteligencia artificial para identificar su integridad académica. Comenta que considera importante conocer el punto de vista de los estudiantes para las consideraciones en la implementación de estrategias de seguimiento o aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Qué opinan? Bueno, pues con respecto a desde la Universidad de La Salle, ha sido, claro, un proceso, de hecho, ya que estamos hablando de la pandemia, que a mí me hizo acordar particularmente de la pandemia, y es que cuando llega algo muy grande que no tenemos la posibilidad de entender del todo, tomamos decisiones y nos comportamos de maneras extrañas. No sé si ustedes recuerdan al inicio de la pandemia, cuando la OMS decía, no usen tapabocas porque si no es el tapabocas especializado, los otros no funcionan. Y a la semana están diciendo, no, sí, usen tapabocas porque sí ayuda un poquito. Entonces, un poco esas decisiones allá, y era la Organización Mundial de la Salud dando esos comunicados. Imagínense cada una de las instituciones educativas del mundo intentando atender esta situación. ¿Qué sucedió? Claro, universidades bloquearon su uso dentro de su campus. Hay países completos que han bloqueado el uso de ChatGPT, y todas las instituciones educativas intentando ver cuál es su posición dentro de dentro de esta nueva inteligencia artificial. Decirles con respecto a la Universidad de La Salle, por supuesto que los docentes compartimos toda esta información, ya los estudiantes de por sí que la traen porque pues son digitales completamente y entienden el impacto y la necesidad de esta actualización constante. Entonces se generan por supuesto debates. Por ahora, podría yo decirles que los debates han sido al interior de asignaturas, de clases, han habido conferencias sobre inteligencia artificial, pero el proceso en la Universidad de La Salle que hemos realizado fue realizar un comité de e-learning en el que pues las principales cabezas de las facultades, vicerrectores y todo esto, fue abrir el debate y decir, mire, esto está sucediendo.
En este momento la inteligencia artificial puede realizar cualquier tipo de tarea que sea, por ejemplo, escrito, y allí los proyectos de grado entran a ver qué puede suceder, y desde esas reuniones en comités de dirección y learning y con los directores de facultades, lo que sí se ha hablado es que es necesario, uno, no detener, no pretender ocultar la información, no pretender ocultar el sol con un dedo, sino por el contrario, compartirla, informarla. Por supuesto, lo que se requiere posteriormente son debates con los mismos estudiantes para este uso ético e íntegro, que era la palabra que se utilizaba, pero por el momento yo creo que como estamos todos aturdidos un poco, la gran función de la universidad y de los docentes y estudiantes es la divulgación, es decir, divulgar todo esto, que todos tengamos la información, que podamos dar unos debates con conocimiento de causa, con herramientas que hayamos utilizado. Yo considero que todos como docentes deberíamos entrar allá a ver qué me responde a mí y si yo le envío determinado mensaje, así como docentes, estudiantes, y un poco cuando vayamos sentándonos en esto que tenemos aturdido, pues que se generen todas las restricciones, y es que es la palabra que no considero que sea, pero sí pues la normativa que debe tener cada institución con respecto a estas nuevas tecnologías. Bueno, yo no podría contestar la pregunta, realmente no sé si ha habido ese tipo de actividades con estudiantes. Sí creo que es importante, más por un lado, conocer la opinión de los estudiantes. Además, ellos generalmente están más empapados de tecnología que nosotros. Y por otro lado, yo creo que es parte de la necesidad de promover más reflexión de parte de los estudiantes sobre las implicaciones de las cosas que hacen con la tecnología, con inteligencia artificial en este caso. De acuerdo. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí respecto a esta necesidad que observamos desde UDG Virtual de comenzar con estos diálogos. Sí creo que vamos un poquito más atrás de lo que comparte el profe Jorge, pero bueno, sí es parte de nuestros desafíos, y ahora estamos justo en este ejercicio que pretende dar una pauta. Nos comenta Silvio Rodríguez si la inteligencia artificial nos podrá afectar severamente con la clonación de voz e imagen, retomando este ejemplo que ponía el profe Jorge, facilitando a los chicos malos de esta manera la clonación de servicios financieros, tales como duplicidad de tarjetas de crédito, débito, etcétera. ¿Consideran que se desarrollarán herramientas para evitarlo? Bueno, pues yo lo que creo es que esto va a ser una guerra constante muy parecida al hecho de que estas inteligencias artificiales generan contenido, se están creando inteligencias artificiales que detectan que se generó contenido. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar allí? Que los dos van a ir creciendo y los dos van avanzando. Justamente todo esto puede pasar con los temas financieros, con los temas de clonaciones. Por supuesto, intuyo que van a acelerar procesos. Es decir, la tecnología en sí misma no va a parar. Ya la cuestión es el fin ético que el ser humano le utiliza. Es decir, la tecnología va a seguir avanzando, muy probablemente todos estos procesos pues también se puedan agilizar, pero justamente pues segura por parte de las entidades bancarias, de las instituciones educativas, de las instituciones en general y de los estados, pues seguramente habrá herramientas que les puedan ayudar a detener esta situación, pero esto yo no lo veo con especial preocupación porque es un poco el juego actual entre la seguridad digital y los hackers. Es decir, hay unos métodos para mantener
la cuestión de seguridad digital. Sin embargo, pues hay métodos de hackear todos estos sistemas y está allí como la disputa. Entonces yo siento que va a ser en este tema puntualmente más de lo mismo, agilizándose procesos, eso sí, pero más un poco de lo mismo. Sí, bueno, alguna vez leí, y lamentablemente no me acuerdo en dónde, alguien decía que no se puede desarrollar tecnología para mover una montaña y que no pueda ser usada para matar una mosca. Eh, y eso está pasando con la inteligencia artificial. Además, como comentaba antes, por ejemplo, clonar una manzana, o sea, decirle a un sistema inteligente que produzca una manzana igual a una manzana real es prácticamente imposible. Pero el mundo digitalizado es, con toda su complejidad, es una reducción de la complejidad del mundo real, ¿no? Entonces, como decían hace rato, una cosa es Donald Trump en vivo y otra cosa es una imagen de Donald Trump. Una imagen de Donald Trump es producible con inteligencia artificial. Donald Trump en vivo no es reproducible con inteligencia artificial. Entonces, la digitalización del entorno, el hecho de que gran parte de nuestra vida transcurre actualmente en los medios digitales, la información fluye en los medios digitales, hace que aumenta la capacidad de inteligencia artificial, porque en ese mundo simplificado, en toda su complejidad, simplificado en comparación con el mundo real, se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Se pueden generar cosas que son equivalentes a las que podemos generar los seres humanos usando un dispositivo digital como una cámara, como una grabadora, como una cámara de video, ¿no? Entonces, sí está pasando. Las capacidades generativas de la inteligencia artificial pueden producir cosas que antes solamente podíamos producir los seres humanos, sí, pueden producir incluso mejores cosas de las que podíamos producir los seres humanos. Es cierto. Ahora, lo mismo, y coincido también con lo que decía Jorge, o sea, el, los usos los damos los seres humanos. Entonces, la misma tecnología que permite hacer cosas que consideramos que son cosas malas, nos permiten hacer cosas que consideramos que son cosas buenas. Y usar la tecnología buena para atacar y evitar que ocurran las cosas malas y viceversa. Eso va a pasar. De la misma manera en que se produjeron los virus informáticos, se produjeron los antivirus informáticos. Y se produjeron los virus informáticos contra los antivirus informáticos y los antivirus informáticos contra esos nuevos virus, ¿no? Entonces, eso es algo que va a estar sucediendo, ¿sí? Ahora, imagínense actualmente el problema de las llamadas telefónicas, ¿no? Las llamadas telefónicas donde contestas y te dicen, tío, estoy atrapado aquí en el aeropuerto y no me dejan salir porque no tengo dinero, ¿sí? Eso se usa mucho y mucha gente cae, ¿no? Recientemente conocí un caso donde varias gentes cayeron porque una persona les pedía dinero prestado y era una amiga de ellos, ¿no? Entonces le prestaron dinero, pero no era la persona tal cual, ¿no? Entonces fue una clonación de cuenta y ciertas personas cayeron, otras personas le hablaron por teléfono y ella les pudo contestar y decir que no era el caso, ¿no? Pero ahora, si a eso le aumentamos la capacidad, toda la información nuestra que está disponible en Internet y que pudiera ser usada por un sistema inteligente, entonces lo que puede pasar es que este sistema inteligente nos identifica, sabes quiénes somos, dónde vivimos, cuáles son nuestras preferencias, con quiénes nos relacionamos, todo eso lo sabe, porque toda esa información está pública en el Internet. Además está esta videoconferencia donde, bueno, se escucha mi voz y se usa una de las herramientas que comentó Jorge para clonarla, y entonces mi esposa o mis hijos reciben una llamada donde la posibilidad de distinguir al hablante de mí va a ser mucho más pequeña. Y entonces este tipo de fraudes pues se van a dar. Claro, se van a dar y de la misma manera va a haber herramientas para poder para tratar de detener este tipo de fraudes y las herramientas que van a tratar de evitar que sean detenidas y el ciclo va a seguir. Muy bien, pues Iván levantó la mano. Te escuchamos, Iván, adelante, por favor.
Iván, ¿estás ahí? Bueno, pues en lo que se anima Iván. Hola. Sí, Hola, adelante. sí, sí, es que no me daba el audio, perdón, gracias. Ok, retomando un poco el tema que comentaban sobre los estudiantes, si cómo lo van a asumir o sería importante tomar en cuenta la opinión de los estudiantes. Yo soy estudiante de licenciatura de marketing y me llama mucho la atención todo esto porque me parece que nos tocaría a cada uno de los estudiantes ser éticos, pero eso muchas veces, por el ritmo de vida, a veces pudiésemos justificar que es difícil ser ético. Sin embargo, mi aportación es que me parece que desde la parte de los docentes, eh, que nos dejaran actividades de ética en todas las áreas que corresponde, en este caso la inteligencia artificial, de modo de que podamos nosotros inconscientemente ir digiriendo y poniendo como que esa semilla en la mente de cada estudiante de que ante todo tienes que ser ético. Como bien dicen, la inteligencia artificial es como que una parte de todo lo que viene de la tecnología. Seguirá creciendo la tecnología, pero el ser humano va a seguir siendo o ético o no ético en lo que venga. Entonces yo creo que es importante que desde la parte docente se nos esté, pues se haga un proyecto quizás permanente de que en todas las materias tendría que haber un ejercicio, una actividad que conlleve la ética, como para estar siempre colocando la semilla y recordándote que va a haber muchísimos avances tecnológicos y sin embargo la ética va a ser un punto diferenciador en tu actividad académica, en tu trabajo. Yo lo comparto en los grupos de WhatsApp, muchos de mis compañeros, oye, que la tarea que compártemela. Yo en lo personal tengo claro qué quiero y por qué estoy estudiando. Entonces, esta convicción que yo tengo, digo, no me interesa a mí que me pases nada. A mí me interesa conocer y saber porque voy a ejercer una profesión. Entonces, porque estoy convencido y quizás por mi edad, ¿no? Es un proyecto diferente, pero habrá muchos jóvenes que yo veo que se la pasan la tarea entre ellos y digo, ¿y dónde está su ética? Entonces, como docente, me parece que sí es importante estar sembrando siempre la semilla de la ética. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Quiero aquí comentar que justo en el modelo educativo de UDG Virtual, que está por competencias, uno de los atributos de estas competencias son los valores. Entonces, la ética se va a ver implícita en el tipo de actividades que ustedes llevan. De hecho, ya están así desde el diseño. No lo vas a ver como una actividad adicional y tiene que ver con rasgos tan finos como la forma en la que estás redactando, el uso de las referencias, por poner un ejemplo muy básico de dónde se observa la ética de los trabajos que están presentando. Y estas personas que de pronto se pueden solicitar las tareas, es muy fácil identificar también cuando están presentando algo, pues el mismo producto, ¿no? Quiero retomar, digo, ya estamos a unos minutos de cerrar y quisiera invitar a nuestros invitados, a nuestros expertos. No sé si pudiera comenzar sí. Algo muy rápido. Adelante, por favor, Rafa. Está resonando mucho el tema de la ética en relación con la inteligencia artificial. A mí me preocupa un poco porque, bueno, por ejemplo, estoy llevando un curso de formación aquí en UDG Virtual muy bonito sobre cultura de la discapacidad. Pero parte de lo que observamos en este curso es que lo que ha sido ético en cuanto al tratamiento de las personas con discapacidad ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora creemos saber lo que debiera ser verdaderamente ético para atender a las personas con discapacidad, pero igual dentro de 50 años vamos a ser criticados por lo que hicimos. Entonces, la ética va cambiando, ¿sí?
Yo creo que más que hacer énfasis en la ética, es importante hacer énfasis en el pensamiento crítico, en criticar tus acciones, en criticar las acciones de los demás, en reflexionar sobre los porqués detrás de lo que estás haciendo, los beneficios y los perjuicios de lo que estás haciendo, de manera que entonces vas a desarrollar tu ética, vas a desarrollar una ética y no imponer una ética, no traer una ética, que nada más porque a nosotros se nos ocurrió que eso es lo ético, y, y entonces lo que tenemos son robots éticos, ¿no? Que hacen las cosas bien, éticamente, no porque les nazcas ser éticamente, sino simplemente porque pues así les dijeron que tenían que comportar. Ay, permíteme ahí, Paola, también simplemente algo como, sé que es muy disruptivo, pero es una invitación a que nos imaginemos instituciones educativas donde la información y el conocimiento no es lo más importante que hay allí dentro, ¿sí? Les comentaba hace un tiempo que desde el conductismo hemos siempre puesto el conocimiento, la información, los contenidos ahí como eje del proceso educativo, y resulta que ahora la información y los contenidos están a un clic. Los profesores ya no tenemos que enseñar contenidos, sino lo que tenemos es un poco que organizar toda esa información que los estudiantes tienen en su cabeza porque están constantemente bombardeados. Imaginémonos una institución educativa en donde el conocimiento efectivamente no es el eje de la relación docente-estudiantes, sino que la información puede llegar desde múltiples lugares, desde inteligencias artificiales, internet, de otras páginas web, libros, desde donde sea, y que la relación que hay a nivel educativo entre los agentes de una institución educativa tiene que ver con todo esto que nos menciona el profesor Rafael, con pensamiento crítico, con el hecho de la socialización de la que hablábamos hace un tiempo, del respeto por los demás, de la colaboración y el trabajo en equipo, de sentirme rodeado pero es en esa institución educativa hipotética, ¿qué va a pasar? Que los estudiantes no van a poder copiar tareas de ChatGPT, porque el contenido en sí mismo y la información no será el eje. Entonces, es una propuesta evidentemente para reflexionar y pensar muy a futuro, pero que dejemos de imaginar al contenido como lo principal dentro de la relación académica, porque tendremos que transformarnos. Gracias, profesor. ¿Algún comentario de cierre que quieran hacer ahora sí? ¿O con esto estamos cerrando? Bueno, de mi parte, yo creo que fundamentalmente es evadir ese énfasis administrativo en cuanto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Dejar de preocuparnos por temas de autoría, por temas de cómo se va a calificar, por temas de evitar plagio, y preocuparnos más en cómo formar a los estudiantes para un mundo en el que van a convivir con ese tipo de herramientas todos los días, en el que van a competir con algunas de ellas y van a necesitar saber colaborar y hacer uso inteligente de estas herramientas. Entonces, necesitamos formar o sea, la inteligencia artificial lo que nos debe poner en alerta sobre lo que estamos haciendo en cuanto a formación de las nuevas generaciones, no en cuanto a lo que estamos haciendo para ponerles una calificación. Gracias, Rafa. De mi parte, hacer una invitación a no estar aterrorizados por los avances de la inteligencia artificial, a sentir que es en definitiva una nueva oportunidad de reinventarnos, reconstruir todos estos sistemas educativos que los tenemos
básicamente quietos desde que empezaron las instituciones educativas. La cuestión es, como profesores, empecemos a notar que las inteligencias artificiales nos van a ayudar para procesos de tutoría, nos van a ayudar para todas las cosas operativas que podría ser una inteligencia artificial, sacar las fórmulas de Excel para que las notas salgan, subir las notas al sistema, crear documentación, formatos, etcétera. Todo lo que es absolutamente operativo son cargas que vamos a poder dejar de lado, y ahora la invitación es a que notemos, reflexionemos alrededor de, bueno, sin todas esas cargas operativas y sin la información y el contenido como eje, ¿cuál es mi rol docente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para marcar la diferencia? ¿Qué hago yo que no hace ChatGPT? Y hay muchísimas cosas como docentes, y ahí está la reconstrucción de nuestra labor. Si con el ejemplo de los bancos, si pensamos que nuestro trabajo es entregar billetes, se acabó el trabajo. Si lo llevamos mucho más allá y nos damos cuenta que nuestra labor educativa no ha sido entregarle información a los estudiantes, ahí veremos que el rol del docente sigue vigente y con mucha más fuerza incluso que antes. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto vamos cerrando la sesión. Quiero agradecer las participaciones de Luis Carlos Novoa, Edgar Hernández, Rosalba Llovis, Daniel Montes, Elba Insunza, Adriana Pacheco, Cristina Genic, Priscila Viramontes, Liliana Sainz, Vicente Martínez, Omar Barba, Magali Gómez, Lidia Mendoza, Silvio Rodríguez, Luis Carlos Novoa, Benita Camacho, Iván Sánchez, Froilán Flores, Héctor Romero y Elizabeth Bo, que tuvieron la generosidad de ponernos por aquí algunos comentarios que luego estaremos compartiendo con nuestros expertos. Pues en nombre de estas dos coordinaciones de posgrado, de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje y de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, les damos las gracias por su presencia en esta última sesión del ciclo escolar 2023A. Y los invitamos a seguir pendientes del próximo ciclo. Les estaremos mandando la invitación y pues bueno, gracias doctor Rafael, gracias maestro Jorge. Ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes y con todos nuestros invitados. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos desde Colombia. Hasta luego. Hasta luego.